Bueno, para los que no te conozcan, bueno, hoy tenemos el honor de compartir con Malek, compañero tarotista o tarólogo, ¿ok? Malek además es poeta, alguien que ha aprendido a mirar el mundo con una atención muy fina, simbólica, capaz de encontrar la belleza, la verdad y el significado con matices muy interesantes. Esta mirada poética impregna su forma de trabajar el tarot. Hoy estamos aquí con él para conocer un poco tu camino, tu visión ética de nuestra profesión y compartir algunos secretos. Bienvenido, Malek, y gracias por estar aquí conmigo y dedicarnos un poquito de tiempo. Gracias por la invitación y muy contento de compartir con su merced este espacio. Un poco el objetivo de ir haciendo estas entrevistas fue a raíz del Día del Tarotista, que fue el 22 de noviembre, y con Ninfa, creo que te acuerdas de ella, que también fue compañera en el Congreso, pues era Sí, un poco como hacer un poco dignificar nuestra profesión y mostrar lo que hacemos y la seriedad con lo cual lo hacemos. Entonces, digamos que tú eres el segundo de esta serie de entrevistas. gracias. Es todo un placer poder ser el segundo de la lista. Sí. Primero me gustaría que nos explicaras un poco para todos eh, qué es ser tarólogo. ¿Cuál es la diferencia entre tarólogo y tarotista? Em, vale, para mí el tarólogo es el que estudia el tarot. El tarotista es el que lo lee, ¿no? Ok, Eh, entonces, em, principalmente es la gran diferencia. Yo prefiero más tarólogo, porque todos mis libros son de locura, pero coincidió con tarólogo, que son todos que estudian en profundidad el tarot y investigan el tarot y se ponen la bata y la lupa a ver qué es lo que puede aportarles el tarot de visión diferente a lo que ya existe. Entonces, es la gran diferencia que veo entre un tarotista y un tarólogo. ok. De las cosas que me llamó la atención, bueno, porque tú ya nos contarás que tu madre también era tarotista, ¿no? Así es, De sí. allí, desde niño lo conoces el tarot. Sí, no. Realmente no es tarot como tal, sino es baraja española y al de la baraja española. Pero sí que he estado viviendo con una gran cartomante que es mi madre, ¿no? Que es muy intuitiva. Y siempre me impresionó las formas como hacía su trabajo, sus pequeños rituales y el vínculo que tenía con sus consultantes y sobre todo la fidelidad, porque después de tantos años en la profesión, ella llevará sobre 40 años, pues sigue teniendo clientes de los comienzos. Así que es impresionante, ¿no? Y en mi caso, pues yo cuando era crío la veía y ella intentaba meterme al mundo esotérico o espiritual a través de libros y siempre me inculcó eso, pero nunca pude conectarme con el tarot porque simplemente creo que no sabía cómo enseñarlo. Ella lo ve por pura intuición. Y cuando le preguntaban las consultantes para cuándo iba a ser tarotista, cuando iba a llegar mi turno, ella decía que no, que nunca iba a ser tarotista ni mi hermano ni yo. Y curiosamente, pues tuve una crisis en la vida en mi retorno de Saturno y ahí me tuve que bueno, tuve la suerte y la fortuna de poder superar diferentes pruebas bastante duras de la vida y con ello poder conectarme con diferentes herramientas espirituales y entre ellas lo que veía imposible, pues fue posible. Simplemente dije, voy a apuntarme a este curso de tarot. Y tuve una conexión tan fuerte que no me lo creía. Entonces, en un tiempo mínimo pude hacer bastantes cosas y de forma inesperada.
Fíjate que es común cuando he hablado con varios compañeros y compañeras de este tema, siempre todos y todas hemos tenido como un punto de inflexión, ¿no? Que nos ha llevado a la búsqueda y en este caso lo que compartimos del tarot. O sea, nadie, bueno, por lo menos de las personas con las cuales he tenido la oportunidad de compartir, casi todos llegamos porque algo importante en nuestra vida ha ocurrido, pues, ¿no? Entonces, era la siguiente pregunta, bueno, ya me la has respondido, que justamente que cuál sería, qué pasó en tu vida para llegar a este camino, ¿no? Y sobre todo lo que me llama mucho la atención es la mezcla que haces de tarot y poesía. O sea, ¿de qué viene esa combinación? Simplemente contestando a la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? Pues un montón de cosas. En un retorno de Saturno, pues pueden ser las primeras bodas, pueden ser los primeros nacimientos, los primeros divorcios, las primeras cosas más chocantes de la vida, ¿no? Y Saturno llegó a preguntarme qué coño hice en los primeros 28 años de mi vida. Y ahí, pues, tuve que aprender mucho de fallecimientos, separaciones, gente que se tenía que ir de mi vida, amigos, hermanos, en fin, toda una serie de cosas que fueron lo que tenían que ser en ese momento y eso pues me abrió las puertas a adentrarme al mundo espiritual. De hecho, fue totalmente inesperado tener que hacer un camino de Santiago que no sabía. Todo empezó también por una cierta parte por ahí. Conocí a gente maravillosa que también me aportó un montón en esos momentos de crisis. Mi primera sesión de Reiki o de registros acásicos y de otras herramientas espirituales, pues digamos, empezó a raíz de los peregrinos que conocí en ese camino y poco a poco pues iba abriéndome a descubrir la espiritualidad y cuando llegó el tarot pues fue como un choque inmenso y el propósito de hecho de mi primer libro era poder vincular el tarot con herramientas espirituales para poder acercar a esa persona, a ese Malek, antes de aprender el mundo espiritual, pues enseñarle lo que serían las herramientas espirituales a través de cada uno de los arcanos del tarot. Y vinculando el tarot y poesía en esos momentos, pues yo de niño siempre me gustaba escribir, me gustaba trabajar la poesía, solamente que lo iba muy escondido, pero en esa crisis hubo una explosión. Y una forma de poder manifestarme o manifestar mis expresiones y emociones era a través de la poesía. Y cuando descubrí el tarot, que son muchos símbolos, son arquetipos, son un montón de cosas en una hoja de cartón, pero llevan un mensaje profundo y bailaba entre ellos, bailaba con ellos, me sentía como una parte de cada uno de los arcanos y cuando necesitaba expresar algo, me podía conectar, por ejemplo, con el personaje que está a la derecha del personaje central de los enamorados o del juicio o del diablo. Por ejemplo, no tiene que ser el personaje central o el protagonista, sino podía conectarme con toda la imagen. Espero haberte contestado la pregunta, pero dependiendo de cada momento me sentía un arcano. Pero yo creo que de alguna manera el tarot eh, puede hacer que cualquiera de nosotros, pues como que desarrolle una vía artística, ¿no? Puede ser la poesía, la pintura. A mí me llama mucho la atención que yo siempre hago, bueno, la actividad de arte y tarot. Una de las últimas que hice aquí en Valencia fui con mi hijo mayor, y que tiene 17 años y a él le encanta también escribir. Y bueno, lo que hizo fue pintar el lienzo y escribir poesía relacionada con el arcano que le tocaba. Entonces me llamó mucho la atención que tienen eso en común ustedes dos. Y también música, tengo compañeros que trabajan música y tarot. De aquí mando un Sí, abrazo a sí, mi sí, sí. amigo y hermano mayor Sadurni Tarot. Giuseppe, él se conecta bastante con la música y a través del tarot. Y ya que estamos hablando de eso,
eh, ¿qué significa para ti el tarot hoy? ¿Ok? Un oficio, un camino espiritual, una forma de acompañar o una herramienta de transformación o todas las anteriores. A ver, yo creo que depende del prisma. También es un modo de sustentarse, ¿no? Hay gente que depende del tarot y vive del tarot. Es una pregunta muy amplia, querido Gabo. Considero que el tarot para mí es una O sea, en este herramienta. momento de tu vida, el ¿Qué? tarot para ti, ¿qué es? ¿Un oficio, un camino de vida, una forma de acompañar? De- a mí me preguntaron una vez y yo creo que fueron de las cosas que me salvaron la vida, primero, porque me saca de la monotonía y estoy todo el día investigando sobre el tarot. Y me gusta el tarot y me gusta aportar nuevas ideas, opiniones o vertientes del tarot. Entonces, ¿qué es el tarot para mí? Pues todo. Eh, es una herramienta de trabajo, de hecho, estamos dando cursos de tarot, estamos utilizándolo conjuntamente con mi chica, Marta Campos, si la buscáis está como Casa Unicornia. Trabajamos animales perdidos, trabajamos ámbitos vinculados con la biodescodificación, con mediumnidad también. O sea, es una herramienta bastante completa que es aplicable a cualquier ámbito y yo lo veo que es como bastante útil que poder tenerlo en nuestras manos porque es la respuesta a muchas cosas, a muchas preguntas que no sabemos cómo contestarlas y se encuentran dentro del tarot. Y es un elemento que lo llevo dentro de mí cada día, todos los días. Bueno, por lo que veo, concluyendo un poco, es como una herramienta que ayuda a explotar todo tu potencial. En todos los ámbitos, Ujú. todos los ámbitos que hay, o sea, todos los ámbitos, sea espirituales o sea literarios, artísticos, o sea, en todas las ramas de alquímicos, el tarot es alquimia, de hecho hablo de eso en el segundo libro, es magia, es ritual, son rituales, es una ceremonia, es constelar, constelaciones familiares, es trabajar el árbol familiar, es transgeneracional, es trabajar lo terapéutico, es trabajar lo psicológico, es trabajar todos los ámbitos que tú crees que no puedes encontrar una respuesta y el tarot, como atraviesa espacios, tiempos, planos, dimensiones, pues lo puedes alcanzar. Acaba de recordar una frase de una amiga de Rosa que un día en una conferencia dijo que para ella el tarot era el amigo que siempre estaba. Sí, nunca te abandona, Ujú. nunca Así te que abandona. eso vino, me acabo de acordar ahorita y es verdad, es una, no solamente es una herramienta, es una compañía y que siempre la tenemos allí, al lado nuestro, ¿no? Y a la mano. Y es que incluso, o sea, llámale Gregor, llámale lo que quieras, pero te conectas con un arcano y te llega información, sea a través del tarot, o sea, de todos los ámbitos que hemos hablado antes, en todas las ramas, te llega información. Llámales susurros, yo qué sé. ¿Sabes qué? Inclusive, a mí me ha pasado que cuando un arcano de repente no me da ningún mensaje, ese es el mensaje. ¿Ok? Claro, Entonces, no es el momento. Claro, sí. Yo creo que tiene todo y tiene una energía súper, es súper potente. Y luego los mensajes que te dan, llámales del cielo, llámales, yo qué sé, Gregors, o no sé, llámales espíritus, no sé. Yo creo que hay un espíritu de cada arcano y de cada tarot que está en cada uno de nosotros. ujú. Es una energía que nos acompaña con la cual nos podemos comunicar, ¿no? Ujú. Para ti, ¿qué distingue a un tarotista, ¿ok? A una persona que tira las cartas? ¿Crees que hay una diferencia entre la persona
que tira las cartas o un tarotista profesional? Vale, yo creo que sí. Ahora, mm, yo creo que mi madre no es tarotista, es una persona que tira cartas. No ha estudiado el tarot, tiene su propia ética y cada uno tiene su propia ética, ¿no? Salvo que haya que firmar un papel y decir estoy de acuerdo con este código ético. Y el tarotista mínimamente creo que ha estudiado el tarot y, y luego tendrá su propia ética en función de dónde habrá estudiado. Y luego distinguir cartomante de tarotista, que es lo que estamos hablando. Uno que trabaja Lenormand no es necesariamente tarotista, es un lector de tiradas de Lenormand, digo yo. Entonces, yo creo que la diferencia principal es haber estudiado o no. Entonces, ahí hablaría de tarot adivinatorio o tarot predictivo, empezando de esa diferencia. Y luego, pues, personas intuitivas y personas menos intuitivas. Y si alguien, por ejemplo, ahorita de los que nos está escuchando, nos escuchará después en la grabación, quiere estudiar tarot, porque, ¿qué les recomendarías? Que estudien conmigo, Que lea tus libros. que lean mis libros, que vean en YouTube los poemas y los textos que dedico a los arcanos. Yo creo que primero que encuentre, y es como la informática, ¿no? Cuando tenemos un cliente, el cliente necesita cubrir unas necesidades. Entonces, ¿qué necesidades tienes que cubrir tú como futuro tarotista? Entonces es trabajar mi familia, trabajar mis amigos, investigar, trabajar el arte, lo que sea, las ramas que hemos visto, todas esas ramas, ¿cuál de las necesidades necesitas cubrir? Y en función de eso, pues leer libros vinculados con el tarot y ese ámbito, ver ponencias de los congresos, um, escuchar podcasts vinculados con eso y luego apuntarse a algún curso de la persona que le corresponda o que sienta que tiene una vibración o que esté de acuerdo con él. Y yo creo que tiene muchas prismas, muchos lados que, que solamente tiene que machear, ¿no? Tiene que conectar con las necesidades y el tipo de tarot. Y cuando se vinculan, yo creo que es ahí donde sucede la magia, no al contrario. Hay Ah, yo mucha creo gente que que, quiere aprender tarot y que no sabe con qué fin lo hace. Entonces pierde, aparte de no cubrir necesidades, pierde interés. Y el bueno, interés está en cubrir necesidades. fíjate que eso, verdad que nunca me lo había planteado, pero es cierto, digo que todos llegamos al tarot con una necesidad de que algo estamos buscando y el tarot cubre esa necesidad y nos ayuda. Bueno, yo siempre digo que para mí el tarot es una herramienta de autoconocimiento. Uh -huh. Entonces, claro, te ayuda a descubrir qué aspectos de tu vida pues necesitan ser reforzados, estudiados, tienes que profundizar en ellos. Por ejemplo, cuando yo trabajo mucho los arcanos anuales, pues, ¿no? Y el año pasado mi arcano anual era el arcano 13. Y yo decía, el hecho de estar consciente de que ese año tenía que trabajar, eh, bueno, los procesos, finalizar cosas, pues me ayudó a cerrar el año y abrir este año otros caminos diferentes. ¿Ok? De verdad que me parece súper interesante esa reflexión. Es- me la voy a, te la voy a comprar. Te la voy a Sí, es comprar. verdad. Vuelvo a decirlo a los que nos han, a los que acaban de entrar, ¿no? Y mando saludo a Yolanda y a todos los que nos están viendo en Saludos. vivo en directo. Que el tarot tiene diferentes prismas, diferentes espectros y que la necesidad básica para poder tener interés en el tarot es cubrir las necesidades. ¿Cuál es el prerequisito? ¿Qué prerequisito tiene esa persona? ¿Qué necesita cubrir?
¿vale? Y luego vemos, se estudia el prerequisito, el requisito y luego la aplicación. Necesita trabajar constelaciones, necesita trabajar el árbol transgeneracional, necesita trabajar lo terapéutico, que no necesariamente quiere decir psicológico, terapéutico es aplicar alguna terapia. Un reikista, ¿vale? Que nunca ha sabido nada del tarot, llegas y le dices, mira, puedes aplicar el tarot con el reiki de esta forma, seguramente va a querer estudiar el tarot a través de ese camino. Y se puede hacer Claro. tarot y reiki o tarot y FT. Tarot, eso sería el tarot terapéutico. O luego trabajar lo psicológico. Cualquier persona que esté atraída por la psicología y le dices, mira, puedes hacer esto con el tarot. Mira, empezando por Jung, por ejemplo. Y claro, se quedan como, fuck, quiero aprenderlo, quiero entrarme en ese mundo. O simplemente a los que quieren trabajar el predictivo, que les gusta saber qué va a pasar en el futuro, que viven más que en el presente, en el futuro, y tampoco tenemos por qué juzgarles, pero también hay gente que tiene esa necesidad y tiene que ser cubierta y pueden encontrar las personas adecuadas que le puedan encaminar a encontrar, pues, cubrir lo que necesita. Y hablando de lo que la gente necesita, ¿verdad? Eh, en tu libro de la locura cíclica, ¿Sí? abordas el viaje del alma, la Ah, vida, la muerte, y podrías explicarnos un poco cómo ves el tarot como acompañamiento en esos procesos. primero, yo creo que el tarot no es la herramienta única, lo vuelvo a decir, ¿no? Ujú. Hay diferentes herramientas, al fin y al cabo, y es lo que comento en el curso de tarot terapéutico, es, te llega una persona destrozada y por mucho que le leas tarot, va a salir con la misma energía con la que entramos. Y estoy hablando de destrozar, no estoy hablando de un mal día, porque un mal día, pues, trabajas y la persona Rota, está pues aquí una contigo. persona que... Pero yo estoy hablando de algo fuerte, te llega, le haces una lectura del tarot y va a volver con la misma energía con lo que ha salido. Si no, igual puede ser peor porque pone todas sus expectativas en ti. ¿Cómo le vas a ayudar? Hay diferentes técnicas, no solamente está en tarot. Entonces está el FT, trabajas el FT, liberación, técnica de liberación emocional. Haces una meditación, volvemos aquí el ahora, mindfulness. No sé, trabajas diferentes cosas y al menos la persona, la intención es que la persona salga de la sesión con mejor energía de lo que ha entrado. Entonces, la pregunta era, ¿cómo utilizar el tarot en nuestro día a día? ¿Sí? ¿Y cómo puede Sí, ser? ¿cómo ayudar? O sea, ¿cómo puede ayudar, o sea, en función de la reflexión de tu libro, cómo puede ayudar un tarotista a una persona que llega, por ejemplo, con, con un duelo, con una pérdida? Claro, a eso iba. Que no solamente está el tarot, están otras herramientas. O sea, tarot no soluciona todo, sino tarot más. Otra herramienta es súper potente. Ok, Y, y yo lo que defiendo, de hecho, el primer libro es Tarot y herramientas espirituales, porque entré en ese, saliendo o en ese retorno de Saturno, esa crisis jodida, pues tuve que conectarme con diferentes herramientas espirituales y el tarot pues me ayudó a focalizar y saber dirigir a dónde llevaba esa energía. Entonces no solamente es el tarot, para mí en mi caso es tarot y otras herramientas espirituales. yo creo Y ayuda de tal forma que puedes trabajar el arquetipo X, Y o Z, da igual el nombre del arcano, y poder conectarse con él y entender cuál es el bloqueo y el desbloqueo, que eso sería realmente el trabajo del tarot terapéutico, ¿no? Pero no solamente a nivel mental, apoyado con claro, otras herramientas espirituales, FT, Reiki, lo que sea, pues potencia eso, si no, yo, no sale papel. en función de la reflexión que has hecho ahora, pues creo que también hay una diferencia entre la persona que tira las cartas y el tarotista profesional, y creo, y me corriges, que el tarotista profesional debe tener no solamente el tarot como herramienta, sino también valerse de otras técnicas espirituales para ayudar al consultante, a la persona que va pidiendo ayuda. Y yo también siempre le digo a, bueno, a mis alumnos o a las personas bueno, que están a mi alrededor, que uno tiene que también que lograr que la persona salga mejor de lo que llegó.
Entonces es como tú, bueno, a través de diferentes técnicas, inclusive el tarot, tú al final puedes hacer un cierre y que esa persona no se vaya tan rota como llegó, por lo menos que la hayas puesto, aunque sea una tirita, ¿no? Que vaya, yo siempre digo, bueno, que la gente salga con un haz de esperanza, pero no que salga, porque, bueno, a veces la gente es verdad que tiene la cosa muy complicada, pero como yo siempre digo, de una noche muy oscura siempre viene después el amanecer, ¿no? Después de la luna llega el sol, Sí, sí, sí. 18 y 19. Sí, Um, yo creo que a medida que el tarotista terapéutico, a medida que controla más terapias, más herramientas terapéuticas, mejor tarot o tarotista terapéutico es. ¿Sí? Cuanto mayor sea el conocimiento en psicología del tarotista, mayor tarotista psicológico es. claro. Cuanto más dominas una herramienta y lo controlas, pues incluso para hacer regresiones o para hacer o tu conexión con el más allá, cuando más conexión tengas, cuando más vinculado estás con ese ámbito del tarot, con esa caja de tarot, mejor tipo de tarotista eres y por lo tanto el hecho de tener recursos te hace ser mejor tarotista, así lo veo yo. Yo lo Independientemente veo, del código ético y todo demás, y que tengas un mal día o un buen día. Pero me refiero a grandes rasgos, cuando más recursos tienes, mejor eres, ¿no? El cajón desastre, cuanto más sacas, sí. eso ya se Bueno, transforma en la caja de Pandora. yo lo veo como la mesa del mago, que mientras más herramientas tengas sobre la mesa, pues como que más puedes aportarle a la persona. Y yo creo que además que el trabajo que nosotros hacemos es un trabajo de responsabilidad. Entonces, donde además, y esto siempre la gente se puede ser que lo entienda algunos mejor que otros, donde la edad es un factor a favor de nosotros, porque hemos tenido como un recorrido de vida y entonces tú dices, eso aporta a la interpretación que haces en las lecturas, ¿no? Sí, no, porque también, sí y no, porque la edad también es Claro. poder conectarse con los más jóvenes, con los mayores, igual hay un problema, digamos, generacional, ¿no? Porque la mentalidad puede ser diferente desde el punto de vista de, de la vida del consultante como la vida del tarotista. Y tú crees que, por ejemplo, en tu caso, tienes dificultad de repente para relacionarte con un público más joven? Yo creo que no. No es eso, o sea, da igual. Por ejemplo, acabo de abrir el TikTok por ti. Pero no, no, pero yo estoy trabajando y en el mundo real es así. Trabajas con gente más joven que tú y tienen una forma de pensar totalmente diferente a los que son de tu generación. Y la generación de nuestros padres, sí, porque hemos convivido con ellos. X años sabemos más o menos cómo piensan y lo que han vivido. Pero hay una vibración totalmente diferente y conectarse con ellos, si no tienes hermanos más jóvenes o no los tienes en casa, es Claro. otra vibra, ¿eh? O sea, que puedes decirle esas cosas desde el punto de vista cualquier arcano, pero el lenguaje es importante y el lenguaje cambia radicalmente. Por muy formal que seas, a un joven, pues igual no le atrae ese tipo de lenguaje y tienes que hablar de otra forma y hacer entender las cosas de otra forma. Sí. Conectarse No, con... te entiendo porque lo que pasa es que, claro, yo durante 25 años fui profe y trabajé con chavales desde primero de primaria hasta de bachiller. Y nunca he tenido, o sea, nunca he sentido que tenga la edad para mí sea una barrera para comunicarme, pues, ¿no? Y además, bueno, mis hijos son adolescentes y más bien siento que la edad ha jugado a favor mío a la hora de estudiar tarot. ¿Ok? Pero bueno, o sea, es mi experiencia, ¿no? Pues estoy contigo, pero no es lo mismo tenerlos en casa que no tenerlos. Y estar, Claro, es verdad. Es igual, yo es una- siempre, cuando yo era profe y no tenía hijos, tenía una visión de la educación totalmente distinta a cuando me hice padre. Entonces dije, ostras, nadie quiere que le hagan comentarios negativos de sus hijos. y Entonces ahí cuando se, cambia.
Y ¿no? cuando seas abuelo será otro rollo también, ¿sabes? Exacto, exacto. Entonces, Entonces, el vínculo es diferente y lo veo es, ¿por qué digo esto? Y tampoco hay que ir tan lejos. Tanto tú como yo hemos vivido en diferentes lugares del mundo, ¿verdad? sí. Y también hay un factor diferente, no solamente por la generación, sino por el lugar. No puedes transmitir el mismo mensaje en un lugar que en otro. Y no puedes ser igual de severo en un sitio que otro. Por muy severo que sea el mensaje, tienes que adaptarte al que tienes enfrente. Sé que, una anécdota. Cuando llegué a España, me contrataron para dar cursos de seguridad en Internet a familias, ¿no? Y entonces a la segunda clase se acerca una mamá. Me dice, ay, Gabriel, que mi hija le encanta tu clase, pero la mitad de las cosas que dices no las entiende. Claro, yo acabo de llegar de Caracas y usaba una cantidad de jerga que ¿Qué aquí pasa, no chamo? decía. Claro, entonces él decía, bueno, ¿qué es eso Marico, que...? escucha. Y ahí empecé, y ya, bueno, ordenador en vez de computadora. Bueno, y así es en todo, pues, ¿no? Entonces, pero bueno, es la capacidad de la plasticidad, que además, como tú dices, yo estuve viendo que has vivido en varias partes del mundo, no sé qué, esa te da una plasticidad para tú poder adaptarte a diferentes contextos, No ¿no? puedes enviar un mismo mensaje en Extremo Oriente para la misma carta, ¿eh? En Extremo Oriente, que en Oriente Medio, que en Norte de África, que en Sur de Claro, Europa y que en Norte de Europa y que en el continente americano. No es lo mismo, cada sitio tiene su particularidad y las formas de poder decir un mensaje y luego el entender el que tienes enfrente y saber si por ejemplo, los latinos o los mediterráneos somos como más activos, intercambiamos más, pero con un asiático tienes que darle un espacio para poder contestar. Esa es la forma de hablar, ¿no? claro. O a los anglosajones son de otra forma, entonces no tienes que ir al grano, sino que tienes que rodear y contar las cosas de otra forma para no sentirse afectado y entrar en su espacio interno y todo, en fin, ya sabes lo que quiero decir. Una pregunta difícil. A ver, tengo, tengo la respuesta. Si te dicen que solamente puedes conservar uno de tus tres libros, ¿cuál elegirías? Es una pregunta capciosa, ¿no? Es como si yo te dijera de los hijos que tienes, ¿cuál es tu favorito? Porque sí, el proceso creativo es como procrear, ¿no? De una cierta forma. Mm. No podría quedarme con el, porque cada uno tiene su toque y su sudor. Y Y el orden, no, no, es que era, eso que mi padre siempre decía, eh, ¿cuál dedo de la mano te corto? ¿Cuál quieres que te corte? Y claro, ninguno, ¿no? ah, Entonces, ahora, a la hora de leer los tres libros, ¿qué sí. recomiendas? ¿Que los leamos en el orden que los publicaste? Yo creo que el que cubra tus necesidades. Yo creo que ahorita yo no me he leído ninguno, ¿ok? Estuve viendo muchos videos tuyos y tal, pero yo creo que arrancaría por el primero y después leería el tercero. Ok, yo creo que es en función de la necesidad. Yo personalmente, si me preguntas el orden, es el orden de nacimiento, no voy a sota, caballo y rey, pero también depende de la necesidad del lector. Yo en mi momento dado, si estaba interesado en magia y entender la magia, no iba a leer el primer libro ni el tercero, porque no hay información de la magia. Y ahí está sangre, sudor y lágrimas de todo lo que pude hacer respecto a la magia en ese libro. Y es una maravilla de libro. Ahora, si es conectarte con herramientas espirituales y tener una idea de qué son herramientas espirituales y cómo verlas con el tarot, pues también es bonito el primer libro. Ahora, si me estás hablando de soy medium y me gustaría conectar con el más allá y cómo podría conectar con el más allá a través del tarot, pues evidentemente el último libro y no tiene que ver un libro con el otro. La diferencia es que los dos primeros libros hay una parte, una primera parte que es como más personal y que mucha gente le gusta y le ha gustado el formato porque ahí hay reflexiones
hay poemas, hay textos que no tienen que ver con la segunda parte del libro, que es tarot. Es como si fueran dos cosas totalmente diferentes. Y a la gente le gusta eso, la ambivalencia que tiene el libro. Y en el tercero dije, será solamente de tarot, no voy a mezclar cosas. Y también me ha ido bien, o sea que depende de la necesidad que tiene la persona. Muy bien. ¿Te he contestado, Eh, te he contestado sin decir cuál es mi favorito? lo tengo clarísimo. Yo, si nos vemos, espero que en marzo nos veamos en Barcelona. Te los llevaré para que me los firmes. ¿Ok? Con un placer enorme, será un placer enorme dedicártelo. Yo espero tener para marzo el mío. Pero el mío no tiene nada que ver con lo tuyo. Lo mío va a ser algo, es Pues algo totalmente distinto. pero también y tendrás que decirme, aprovecha y dinos de qué va. Lo malo de mi libro es que una vez que tú lo tengas en tus manos, ya es tuyo, ya no es mío. Es tu hijo, ya no es mío. Ah, ¿Ok? ok, Porque lo tienes que construir tú. ¿Ok? qué bien. ¿Ok? Pues con ganas de tener, Eh, ¿Ah? me gustaría tenerlo entre mis manos. Sí, sí, sí. No, ya está. Ahora sí puedo decirlo, todo casi listo. Pero bueno, yo no sé si a ti te pasó, pero como yo no tengo a nadie que me esté fiscalizando, Sí, eh, a veces digo, pero ¿por qué tengo que apurarme? Si me lo puedo tomar no, con calma, porque lo quiero hacer bien. claro. Entonces, yo, por ejemplo, como además es un libro que tiene muchísimas ilustraciones, pues claro, me tengo que currar yo a hacer las ilustraciones y a veces los hago y a los 3 días las borro y hago una nueva. Entonces, es como un proceso que yo digo, bueno, lo quiero hacer con calma, ¿ok? Es que tomas tu tiempo. Que cuando yo lo vea, diga, oh, wow, oh, qué mierda quedó esto, ¿no? Pues lo estoy esperando. Yo creo que lo mejor que podrías decir es que lo peor de tu libro es que es muy, muy bueno. Sí, 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 no, yo estoy seguro que va a ser, porque sobre todo lo que yo quiero es que sea tuyo, no que sea mío. O sea, Ah, es mío, pero una vez que tú lo tengas en tus manos, eso ya es tu hijo. O sea, lo adoptaste y lo tienes que terminar de criar tú. ok. ¿Ok? Esa es un poco Pues la filosofía. tiene muy de- buena pinta, ¿no? Sí, sí. Tiene, bueno, ¿sabes qué pasa, Male? Que cada uno aporta su experiencia de vida. Y yo no puedo negar que durante 30 años, sí, a ver, sí, 30 años, porque he sido maestro. Entonces, claro, yo siempre, o sea, para mí es mi profesión, pues, ¿no? De toda la vida. Yo siempre quise ser profesor y bueno, es mi manera ahorita de canalizar esa inquietud que tengo. pues Que está además me bien. encanta. A mí me encanta enseñar, me encantan los niños. Yo no tengo problema de trabajar con niños, adultos, ancianos. Y cuando estuve aquí trabajé con adultos mayores, pero muy mayores, dándoles clases de informática y bueno, todas son experiencias muy interesantes. Qué guay. Bueno, partiendo también de tu libro, ¿verdad? Que, Aprovechamos bueno, para de tu libro, saludar a gente gamer hasta está que lleno. eh, Oliza, Betsana, Rauya, Tony Telema, Estrella Holística, a todos los que nos están siguiendo, muy buenas a todos. acuérdense también de seguirme a mí, que necesito llegar a los 1000. Apoyad a nuestro querido Gabriel, el pobre necesita 1000 usuarios para poder realizar sus entrevistas que son. Otra pregunta difícil. Cuéntame. ¿Cómo ves el futuro del tarot, especialmente ahora que ha llegado la inteligencia artificial? El futuro del tarot. ¿Hablando del tarot predictivo o no, hablando del tarot? Te lo digo porque, ¿sabes qué pasa? Que no, en reuniones que he tenido y tal, pues al final la gente termina llevando las actividades inclusive que hacemos en clase y tal, y son lecturas e interpretaciones de chat GPT. Entonces, Mm. y hay gente que dice, bueno, hago la lectura. ¿Crees que realmente la inteligencia artificial puede sustituir el trabajo que hacemos nosotros como guías Yo creo que espirituales? el nicho que está más jodido, personalmente, es de la astrología.
porque cuando hacen la carta natal, por lo visto es más o menos lo similar, ¿no? No cambia gran cosa. Los planetas son los planetas y eh, las casas son las casas y cuando realizas toda la combinación y toda esa carta astral, yo creo que es Sota, Caballo y Rey. En cambio, eh, en las cartas, evidentemente tenemos a los papagayos, cuando aprendes ahí las nociones, las palabras clave y todo eso, sí que puedes sustituir esa parte de tarot a cualquiera que aprenda la memorieta, toda la baraja y los 78 y todas las interpretaciones del mundo, sí. Podría sustituirlo en la IA. Pero hay algo que nunca va a poder hacer la IA, que es ser intuitiva, sí, que es conectarse con cada uno de los arcanos y tener ese vínculo especial con los colores, con los números, con los gestos, con las acciones de cada arcano y luego leer la historia. Al fin y al cabo, cuando hacemos una lectura es una historia y vincular cada elemento con el otro, sí, lo puede hacer muy bonito el chat GPT, pero nadie va a poder sustituir ni tus ojos, ni tu alma de tarotista, ni tu corazón de lector. Yo creo que eso la IA, puede ser la IA Mucho. del mundo, pero no lo va a sustituir. Vamos, Es así. Yo siempre digo que si te sustituye la IA, pues apaga y vámonos. no, es que a lo mejor te lo mereces. Porque hay una parte, yo creo que para mí el ser tarotista, pedagogo, médico, pues todo tiene una parte humana, tiene una parte de conocimiento, pero hay una parte de afecto, de conexión con el otro ser humano que la máquina nunca lo va a poder tener. Entonces, eso es insustituible. Ahora, si tú eres una persona que lee las cartas por lo que te van a pagar, porque estás sacando cuentas, si eres un médico que está solamente pendiente de lo que está facturando, o eres un profesor que no tiene vocación y está dando la clase porque no tiene otro tipo de empleo, pues claro, la IA lo va a hacer mejor que tú, porque no Eh, hay... yo he visto que hay, perdóname por interrumpirte, análisis de sangre, ¿sí? Análisis sanguíneos, que lo interpreta mejor el chat GPT que el médico de turno. Y lo he vivido en primera persona. Y luego, si tú vas a emplear el tarot con ese mismo fin, de me voy a aprender memorieta y cada arcano significa esto y la interpretación de bloqueado, desbloqueado es esto y siempre va a ser igual, sí es sustituible esa parte de tarot, sí. Pero lo que no va a sustituir nunca es la intuición, la conexión que tienes tú con cada uno de los arcanos y con la lectura en sí, tu forma de hablar, tu forma de transmitir. Hay un elemento que no está en la IA, que son las emociones, que no es la conexión de corazón a corazón o de corazón a tarot consultante, ese triángulo que se genera, ¿no? No existe. Y eso, querido Gabo, no lo va a sustituir ni ChatGPT, por muy mal tarotista que seas, si estás trabajando con y desde el corazón, no lo va a sustituir ChatGPT. Yo creo que Simplemente porque no tiene emociones. la clave lo acabas de decir y es que nosotros los humanos trabajamos con el corazón y eso es algo que la inteligencia artificial no lo va a poder sustituir. No todos trabajamos con el corazón, ojo. Claro, pero entonces a los que no trabajan con el corazón son a los que va a sustituir la IA. ¿Okay? Yo creo en eso porque a veces hay profesores, tarotistas de tarotistas y médicos de médicos. Entonces, ¿por qué de repente yo estoy ahorita súper contento con mi médica de familia? Porque es una mujer cercana, ¿ok? A lo mejor no es porque sea una eminencia, pero es que yo voy allí y lo que ella me diga, ¿ok? A lo mejor no sea una cosa súper técnica, pero yo salgo tranquilo porque confío en ella. Y confío en ella porque de alguna manera me siento arropado y, bueno, como que siento que hay un afecto allí, ¿no? Eh, de que le gusta su trabajo, pues, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Insustituible. No se Por puede sustituir. ejemplo, a mí me pasaba cuando era profe, yo decía, y los niñitos hacían las evaluaciones, y yo decía, me ponían, allá en las evaluaciones eran del 1 al 5 para los profes,
Y, por ejemplo, en la parte de entrega las calificaciones a tiempo, 5. Y yo decía, si yo nunca entrego las calificaciones a tiempo, nunca. ¿Ok? Pero bueno, como les caía bien, me ponían 5 en todo. Pues ¿Ok? ahí Pero está, bueno, elemento humano, no robótico, después de puntuarte por claro, lo claro, claro. chévere que eres o Claro. la buena persona que Y yo eres. creo que el afecto, la empatía en este tipo de, pues trabajamos con personas, pues, ¿no? Y era como tú decías a un principio, queremos que las personas salgan mejor de lo que llegaron. Nuestra querida Yolanda dice, necesitamos el factor humano. Ella es ¿Ok? muy humanista y muy humana, con un Yo, corazón muy grande. Y con yo este, creo que además con esta auge tan tecnológico también nos está llevando a ir y ver cada vez más dentro de nosotros en la parte humana. Creo que vamos a valorar más lo hecho a mano, lo artesanal, que ahorita estamos en un periodo de estamos volviendo a explosión. eso, estamos ¿Mm? volviendo a eso poco a poco. No Sí, sé, no sé si vives en Valencia, pero por ejemplo las tiendas que venden por granel están volviendo de una cierta forma, por decirte algo que se dejó de hacer o lo claro. artesano está siendo revalorizado, o sea, lo que Los está hecho a hornos. mano. Mientras me acuerdo que hace años lo que estaba hecho a mano era una mierda. Fíjate Eh, que cuando yo llegué a España hace 10 años, todos los hornos estaban cerrando y ahora están volviendo a abrir y muchísimos hacemos cola porque preferimos el pan de horno tradicional que el sí, pan del supermercado. Pues entonces, sí. Y también está de moda, bueno, lo ecológico. Bueno, estamos intentando volver como a lo básico, que esto está. exacto, Y luego exacto. hablando de tarot hechos por autores y luego tarots hechos en China y en gran cantidad, pues también. Y ya que tienes el tarot allí, saca una carta a ver qué ¿Para mensaje. quién? ¿Para qué? ¿Cuál es? ¿Cómo debemos asumir los retos de la inteligencia artificial los tarotistas? Pues no usarlos. Uf, No es que el tarot no falla. cortar de raíz. ¿Saben qué? Además, a veces yo he usado el ChatGPT para hacer cosas, por ejemplo, sobre todo para que me corrija a veces la ortografía. Y he dejado de hacerlo porque luego veo que mis mismos textos los utiliza para otras cosas. ¿Ok? Siempre. Entonces, mi hijo, como te digo, también escribe poesía, va a un concurso de poesía ahorita y le dije, mi papá lo voy a meter en ChatGPT para que me corrija la ortografía, ni se te ocurra porque él te va a copiar ese texto y luego, si hacen una comprobación de plagio, va a salir que lo hizo ChatGPT y no que lo hiciste tú. Entonces, desde allí, yo digo, mira, tonterías, sí, cosas de mi trabajo no del tarot, pues sí lo uso, pero para cosas que son mis ideas o cosas que se me han ocurrido a mí, por ejemplo, tú con tus poemas, ¿ok? Pues es algo que tú tienes que guardar. Una vez que lo metes en ChatGPT, ya lo perdiste. O sea, Pierdes la esencia. Yo creo que pierdes la esencia. El mensaje no lo pierdes, lo he probado, ¿eh? Pierdes la esencia del que lo escribe. Y se no, nota pero una. él después lo recicla para otras personas. Entonces, A mí ya personalmente me tú... da igual porque sé que nadie va a escribir como yo. No sé si me explico. Ese Sí, sí, texto, sí, sí, sí. por mucho. Entonces yo le pido que se corrijan cosas, em, que, que igual para acelerar trabajo, si tienes que hacer un trabajo repetitivo, no vas a estar escribiendo lo mismo siempre. Yo lo veo útil y puede sernos muy útil para ganar tiempo en muchos ámbitos y en muchas tareas del día a día, incluso con el tarot. Lo que pasa es que hay que echarle otro ojo, el ojo humano, para que no meta la pata, porque igual te mete ahí cosas del sistema, de la sombra o alguna información que no quieres que aparezca por ahí y ahí la liamos. Yo a Sin veces le digo, embargo, mira, hay que te has saber usar. equivocado. Pero, bueno, como ya tenemos bastante tiempo, ¿verdad? Dos preguntitas más y ya te dejo Todas en las paz. preguntas que quieras, estamos aquí hasta mañana, hasta que vuelva a tener TikTok. Eh, no, a mí me ha encantado hablar contigo, ¿verdad? Y podría pasarme toda la noche hablando y conversando
y espero tener la oportunidad. Tú estás en Madrid, ¿no? Sí, Bueno, yo voy a Madrid mucho, así que con la próxima vez pues que será un esté, placer verte por y, cuan- acá. y Valencia, aquí tienes las puertas abiertas de mi casa, cuando Muchísimas quieras. gracias, Gabriel. ¿Ok? De verdad es un placer compartir este momento contigo y me siento muy afortunado de ser tu segundo invitado de una larga lista de entrevistas que vas a tener. Sí, por ahí tengo varias. Pero además quiero invitarte cuando tengas la oportunidad. Nosotros tenemos un grupo aquí en Valencia que se llama Tarot Fallero Ok. y siempre hacemos quedadas y siempre tenemos alguna experiencia de Espero que no estéis aprendizaje. quemando tarots como se hacía en la Inquisición. No, no los quemamos, no. Este, y si algún día tienes la oportunidad de pasar por aquí, planificaremos una quedada y para que todos tengan la oportunidad de conocerte, aunque muchos iremos seguramente a Barcelona en marzo. ¿Eh? Pero, pero bueno, ¿tienes algún ritual especial antes de iniciar una lectura de tarot? A ver, yo soy muy poco de rituales, porque yo lo veo como parafernalia. A mi Marta no le hace mucha gracia. Yo voy al grano. Entonces, rituales, depende de cómo me encuentre y si estoy conectado o no, ¿vale? Si estoy conectado, no necesariamente. Y cuando no estoy conectado, pues sí me conecto a mis registros principalmente, registros acásicos. Y si me quedo sin oreja como Van Gogh que tengo ahí detrás, pues me conecto con registros y hago mis pequeños rituales de apertura y conexión conmigo mismo y luego mi propio sistema de baraja que está basado en lo que hace Bit Pramad, que es un amigo, compañero y maestro del tarot. Y eso sería básicamente mi ritual. Luego utilizo piedras, depende del día, no suelo hacerlo mucho porque la casa está limpita, pero igual inciensos, eh, yo creo que es importante. Y luego el día que me hago tiquismiquis, pues mi tapete y todo lo demás. Pero en general yo soy como, voy al grano, hago mi lectura sin parafernalia. Pero Bueno, sí que... yo depende del día. Hay días que como tú me provoca y entonces pongo palo santo, limpio todo. Sí, es verdad que siempre trato de que el sitio donde vaya a hacer la lectura esté limpio. Eso Claro. sí, sí, para mí. Y que las cartas no se vayan a mojar ni nada. Pero, y además me gusta mucho, por ejemplo, lo que hace, bueno, que he visto que a veces hace Jodorowsky, que sin cartas lee el tarot. Entonces las personas le dicen números y él va haciendo interpretaciones, pues, ¿no? Y es un ejercicio que siempre le pongo a mis alumnos. Le digo, apréndanse los 22 arcanos. Y a mí me ha pasado que hay gente que me pregunta cosas y no tengo. Le digo, dame tres números. ¿Y cómo sabes? Y yo, bueno, porque, no sé, necesitas el 3 la emperatriz, y uno hace la lectura. Pero Muy te bien. pregunto los rituales porque siempre es algo que la gente dice, bueno, hay gente que si no hace el ritual, no tiene la piedrita, el vaso de agua, no sé qué tal, no hace la lectura. Incluso, mira, llevo muchos años sin, o sea, utilizando la misma baraja. Y yo he leído en muchos sitios que hay que limpiar la baraja y todo eso. No he sentido en ningún momento esa necesidad. Ni Yo, ponerlo al sol, ni ponerlos en nunca he necesitado eso. Hay gente que sí lo necesita, pero en mi caso, nunca. Ni he tenido que cambiar la baraja porque me daba mala vibra o lo que sea. Toco madera, pero es que no. Hay gente que dice eso y no lo concibo. No sé yo qué creo que opinarán nuestros compañeros que nos están viendo en vivo, pero Yo coincido contigo en que yo, por ejemplo, si era que hace poco había una noche así de estas superlunas y fue algo que, ay, voy a poner las cartas a coger luz de luna. Pero fue algo que me surgió, lo que tengo que llegar a casa fue algo así como espontáneo. Y las limpio cuando siento la necesidad de que necesitan, uso el péndulo o el cuenco, lo que consiga en ese momento. Pero bueno, es una... Y para leer, siempre tengo un solo tarot. No, tengo en mi casa un montón, pero para hacer lecturas, dependiendo, o uso el de Rider, uno que tengo de Rider, o a mí me gusta más el de Marsella, para ¿eres mis arcanos. marsellés? Sí. Es Ah, que yo, ya la vi, c'est très bien. Sí, yo también soy de Tarot de Marsella. Suelo utilizar mi propia baraja, que está sí, basada ya en vi. Marsella,
Pero sí que soy muy de Marsella y muy de palos extraños, márcanos Yo menores que siempre no. digo que tengo ese problema. Claro, como yo llego al tarot a través de Jodorowsky, pues claro, Jodorowsky y Marsella, y claro, cuando ya empecé a estudiar en una escuela, fue que me dijeron, no, vamos a empezar por el de Rider, y fue la mejor elección porque Marsella para algunas cosas es muy, muy guay, pero para otras es muy abstracto, pues, ¿no? Sí, no voy a entrar en ese lugar, digamos, muy deslizante en el ámbito del tarot, además de que nos están viendo gente muy de Rider, que les quiero mucho. Yo soy puro Marsella, no suelo leer en Rider, pero no entro En en, polémicas, no, en no. polémicas ni generar nuevas polémicas. No, está bien, yo creo que es correcto, yo creo que cada persona va con su vibración y hay gente que le gusta lo fácil y lo difícil y para mí pues como los arcanos menores siempre son un reto, pues es súper bonito poder leerles desde ese punto de reto, ¿no? Que es como un secreto que tienes que descubrir por ti mismo. Exactamente. A mí también me parece igual y para mí siempre ha sido un reto el trabajar con los arcanos menores de Marsella, porque es como tú dices, es algo que tú tienes que descubrir. El otro, como dice Jodorowsky, Está regalado. son cómics, son dibujitos. Sí, pero Entonces, está bien también, o sea, no... pero a mí me gusta, me Sí, gustan los dos. Ahora, como te digo, como llego al tarot, es por el tarot de Marsella, pues es como, bueno, es mi preferido. Más, más mira, siempre es el que tengo a la mano, siempre. ah, ok. O sea que tienes muchos amigos en esta entrevista, por lo que estoy viendo. Bueno, los que me conocen saben que yo soy más de Marsella y más de la escuela de Jodorowsky, pero yo soy un tío abierto a todo, yo no me cierro a nada. Sí, todos tenemos un poquito, no todos, no estoy, pero yo creo que Jodorowsky tuvo un impacto fuerte en el ámbito del tarot que dejó huella, mayor o menor, o una gota o media gota, influenció de una cierta forma la visión que tenemos hoy en día del tarot. Eso sí, increíble el trabajo que hizo. Si para cerrar, si tuvieras que dar un solo consejo para que quienes quieran dedicarse al tarot, ¿cuál sería? ¿Saco la carta o lo digo antes de sacarla? No, bueno, sí, saca una carta tú y saco una carta yo, ¿te parece? Vale, la pregunta es, ¿qué Si consejo tuvieras le que, darías? si tuviéramos que darle un solo consejo a una persona que se va a iniciar a estudiar tarot, ¿cuál sería? Y vamos a sacar una carta, cada uno. ¿Vale? Ok. Sorpréndeme. Ajá. Mira Sí. tú. Ok. Bueno, súper, súper, súper. ¿Qué mensaje le darías tú? Primero tú. Dale tú. Mira, ¿sabes qué? ¿Por qué me río tanto? Porque cuando le hice trabajamos esta parte de la entrevista con Ninfa, salió también el ermitaño. Ok. Entonces, bueno, el ermitaño y robando un poco tus palabras, si te vas a iniciar a estudiar tarot, primero tendrías que buscar dentro de ti lo que te lleva a estudiar el tarot, no el tarot a ti. Y que para poder ser tarotista, primero tienes que asimilar tu sombra para poder sacar la luz para iluminar a los demás. Muy bonito. Bonito mensaje. Que yo también tengo mi cosita de poeta. Estoy de acuerdo con lo que has dicho. Me parece coherente, sí. Y el carro, El carro para mí. Yo creo que el carro es el que explora nuevos mundos, ¿no? Entonces, no temas explorar nuevos mundos. Luego, los caballos no llevan riendas. Sigue tu intuición. Para el tipo de tarot. Si es Marsella Rider o Toto, como se llame,
sigue tu intuición, déjate llevar. Y luego el carro es victoria. Ya estás ganando con el tarot. Yo diría que para Y complementar tu es, mensaje, y es un dale, entrenamiento, sí. dale rienda suelta a tu imaginación y a tu intuición. Sí, Ponte acción. sí, sí, así es. Pero bueno. Bueno, me Ya, parece. mira, incluso yo voy más allá. O sea, ya entrando al mundo del tarot ya estás avanzando, ya estás caminando, ya estás evolucionando. Exactamente, exactamente. Bueno, Malek, un, Querido, un gustazo compartir contigo. Ha sido, a pesar de las dificultades al principio, pues todo ha fluido perfectamente. fue menos gustoso en TikTok. Ay, pero como te digo, yo no sé qué es lo que pasa porque con Marcelo fue al revés. No pudimos hacerlo en Instagram, nos tuvimos que ir a TikTok. Entonces, y fue al revés, porque entonces era yo el que tenía que invitar al otro. Pero bueno, lo importante es que se dio. Gracias a todas y todos los que compartieron por aquí ahorita en directo. Gracias, Yolanda, gracias, Anabel, Sí, gracias, sí. Keynor, que me preguntó el cuadro. El cuadro lo hizo mi suegro, así que es un gran fan de De Van Van Gogh. Gogh. Y yo me quedé sin oreja por su hija. Y nada, agradecido a todos los que nos han acompañado a lo largo de la entrevista de hoy, a Alba, a Andy, a Gaynor, evidentemente, a todos los demás, a Sal, a Tony Telema, que también le mandamos un saludo, Olida, Betsana, Rauya, Luz, y la lista es larga, Estrella Holística, a todas vosotros y vosotras y vosotres, gracias, gracias, gracias por acompañarnos. Y evidentemente, gracias a ti, Gabriel, por esta invitación. Te deseo los mejores éxitos en las siguientes Entrevista. entrevistas. Y fue realmente un placer compartir este buen rato contigo. Sí. Bueno, me ha encantado, me he reído mucho, además me ha dado muchos elementos en los cuales pensar y reflexionar. Así Qué que guay, qué guay. estaremos en contacto y como te digo, mi compromiso es que nos veamos pronto físicamente. Si no es en Madrid, aquí en Valencia. A quemar barajas. No, no, no. Con los folloneros y los falleros. Aquí les encanta quemarlo todo, pero quemamos otras cosas, no sé. Cada vez que voy a Valencia tengo miedo. Digo, igual me queman a mí. No, no, yo tengo 10 años aquí y como soy, todavía no me han quemado, así que... Eh, no, son buena gente, son buena gente. No, a mí me encanta Valencia y estoy muy agradecido no solamente de esta ciudad, sino en general de todos mis compañeros españoles y españolas que siempre me han hecho sentir como en casa. Yo lo he sentido, a veces no, o sea, como que no lo echo de menos, ¿ok? Mi país, porque me siento aquí como que si hubiese vivido toda mi vida aquí. Yo llegué a ser, cuando tenía 45 y al año decía, ay Dios mío, es como que si hubiese vivido toda mi vida aquí. ¿Ok? Madre mía. O sea que ahora a tus 70 años estás satisfecho sí, de vivir en Pues Madrid. yo estoy, para mí la edad es un número. Sí, claro. Lo que pasa es que cuando me voy a agachar, El número se rompe y la espalda también. pero como te digo, he tenido la fortuna de siempre, bueno, primero de que no aparentar la edad que tengo y segundo de siempre trabajar con gente muchísimo menor que yo y de aprender muchísimo de ellas, pues, ¿no? Y sobre todo cuando trabajaba en el colegio, aprendía muchísimo a mis alumnos, pero muchísimo, muchísimo. Y yo, lo más importante, y por eso insisto en la calidad humana, es el afecto. Y para mí lo más importante era el afecto. Y yo podía de repente explicar algo mal, pero como ellos sabían que yo sentía algo por ellos, o sea, que había afecto, afecto en el buen sentido, pues es que ahora hay cosas que ya no se pueden hacer, eh, pues como que la cosa fluía mejor, pues, ¿no? Y yo nunca tuve problemas con mis alumnos de disciplina, ni, no, porque como ellos sabían que yo estaba ahí porque me gustaba, entonces
Pero te digo, hay que hacer las cosas desde el corazón. Y cuando la gente ve que tú haces las cosas desde el corazón, pues Siempre, te integra. ¿Ok? siempre. Entonces aprovecho a abrazar a todos de la huerta de Valencia, Valencia, Albufera y regiones. Eh, ahí empezó una buena parte de mi espiritualidad con Cristina, eh, Inma, Susana Itzi, bueno, un montón de gente me influenciaron ahí en el mundo espiritual, así que agradecido a Valencia, a los valencianos y a ti, el último valenciano que Así, conocí. así es. Bueno, un gran abrazo y Gracias a bueno, mil, todos, mil gracias, Malek. Un beso gracias y un a ti. abrazo. A la próxima, cuídate. Chao. Chao, chao. ¿Y esto cómo se apaga? Y